Encuentro TV. Comunicación alternativa. ¿Cuál es el punto de partida del caso Arroz Verde? Arroz Verde nace con una publicación que además varios actores políticos de siempre anuncian con bombos y platillos en este famoso portal denominado Mil Hojas, en donde escribe una serie de ciudadanos vinculados desde hace muchísimo tiempo con una oposición agresiva, con una oposición hasta impertinente, que generó una diversidad de documentos, una diversidad de supuestas investigaciones a lo que se hacía y se hizo durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y me refiero a este sector, a este grupo, algunos sí periodistas, algunos pseudo periodistas, que se dedicaron casi exclusivamente a difamar más que a investigar, Pero sin embargo, Fernando Villavicencio y Cristian Zurita generan un documento de investigación, un documento que ellos le denominaron Odebrecht y otras multinacionales ponen presidente. Estamos hablando de enero, febrero. Estamos 2019. hablando de los últimos días de abril del año 2019. Ya, correcto. De los últimos días de abril, y me ubico perfectamente en el tiempo, porque a raíz de esto, alrededor de la medianoche del día 2 de mayo, me parece que puede ser el 3 o puede ser el 1, un muy oficioso miembro de la Policía Nacional dice haber encontrado en las redes sociales esta investigación. Dice que la leyó completa y que le pareció que requería que de esa investigación se realice inmediatamente una investigación a nivel de fiscalía. Un policía. Un policía. Este policía materializa la investigación y eleva un parte a su autoridad correspondiente. Lo baja de la nube. Lo baja de la red, Ya. lo materializa como corresponde, es decir, hace una copia, una fijación de todo el reportaje y con eso realiza un parte. En el que se acusaba de qué y a quién. Realiza un parte de esta investigación en el que se establecía que habrían existido una serie de documentos, hasta ese momento conseguidos quién sabe cómo, claramente generados a través de alguna especie de hackeo tecnológico en una o varias máquinas de uno o varios exfuncionarios públicos, de haber tenido una relación con varias empresas a razón de conseguir de ellas aportes económicos para poder utilizarlos en época de campaña electoral. Ya. Es contra Alianza País y contra determinado número de empresarios. ¿Cuántos empresarios y qué carácter tenía esa vinculación? El documento que se eleva en el portal Mil Hojas es un documento que desde el inicio, y basta ir al proceso para encontrarlo, es un documento cercenado. Es un documento en donde, por ejemplo, usted se encuentra con un listado en donde desaparece el número 12. O el listado llega hasta el 14 y con media página faltante desaparecen el 15, el 16, el 17 y el 18. Son celdas de una página de Excel, en donde aparentemente están especificados unos códigos, el nombre de la empresa, el nombre del funcionario que tenía la relación con esa empresa y aparentemente un supuesto monto que era esta especie de beneficio que se utilizó 12, en la 13, campaña. 14, 15, ¿qué significarían? Los nombres. Los nombres. Entonces, ¿Desaparecen? Desaparecen. Y valen del 1 al 12. Exacto. O por ejemplo hay unas en donde desaparece el 12 y después está el 13 o después del 12 aparece el 17. Ya. Son páginas que claramente mutiladas, son producto de un hackeo y que para subirlo en el portal las mutilaron. ¿Por qué intereses? Ocultando a quién, favoreciendo a quién en esa supuesta investigación. ¿Por qué intereses? Ocultando a quién, favoreciendo a quién en esa supuesta investigación. No lo hemos terminado de conocer hasta la fecha, pero claramente esos documentos son manipulados. Ya. Cuando se eleve ese parte y se entrega a la fiscalía, ¿cuál es el delito puntual del que se acusa? Cuando se eleve ese parte, la fiscalía lo que hace es solicitar un acto urgente para proceder a la ubicación y detención de la señora Pamela Martínez y de la señora Laura Terán. Yeah.
Pamela Martínez, exfuncionaria del equipo de asesores del expresidente Correa, y Laura Terán, la asistente permanente que tuvo Pamela Martínez siempre durante su gestión en la Presidencia de la República y posterior a eso en la Corte Constitucional. ¿Se les acusa a las dos? Se les acusa a las dos, pero no se especifica el tipo penal. Se enganchan al parte de que ahí habría probablemente algún delito contra la administración pública, y con esa suposición, que hasta ahí podría considerarse válida, es una noticia criminis, bastante sui generis la forma de conseguir. Ya quisiéramos que todos los policías sean así de meticulosos, así prolijos. De prolijos, que trabajen hasta esa hora bajando documentos que podrían ser noticia criminis. Tendríamos 70,000 denuncias de este momento contra este gobierno tramitándose en fiscalía, y no, eso no ha sucedido. Pero sin embargo, digamos que jurídicamente es justificable la iniciación de una investigación, pero inmediatamente la fiscalía, sin investigación, lo que hace es solicitar en la Corte un acto urgente, ni siquiera en la Corte, en juzgado normal, porque Pamela Martínez y Laura Terán no tienen fuero. Solicitan el acto urgente, una persona le otorga este acto urgente, y a Pamela Martínez le detienen en el aeropuerto de Guayaquil sin orden judicial. Eso no es posible. Lo hicieron sin orden. Tanto es así que en el parte... Eso no es válido. No, es un atentado contra los derechos humanos de Pamela, la libertad de movilidad. Es muy complicado cómo Fiscalía empieza a generar esto. Mientras a Pamela Martínez le estaban deteniendo en el aeropuerto en Guayaquil y le retenían en el aeropuerto de Guayaquil hasta traerle acá, le estaban allanando el domicilio a Laura Terán acá en Quito. Cuando ellas llegan a Quito, recién ahí, casi 16 horas después de haber sido detenidas, les dictan una detención para fines investigativos. Esto sucedió viernes, les dictan la detención a la madrugada del sábado, y la audiencia para formularles cargos quedó convocada para el domingo. La señora Martínez y la señora Terán fueron formuladas cargos después de las 24 horas que contempla la norma para la detención de fines investigativos. Es decir, en estos primeros 3 días, la Fiscalía violentó absolutamente todas las garantías del debido proceso de las dos procesadas. Correcto. Se da entonces la detención. Se da la detención. Y comienzan a surgir la relación de nombres con los ministros o funcionarios del gobierno de Roberto No Correa. necesariamente. ¿Y entonces qué pasa? Francisco, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Pamela Martínez, en la primera versión que rinde, el día sábado, me parece que era 3 de mayo, no estoy seguro con exactitud si era 3 o 4, ella dice: han hackeado de mi cuenta ciertos correos que no tienen ninguna referencia a lo que se me está acusando, y atentando contra mis garantías se me ha puesto aquí. Quiero denunciar que se ha violado mi intimidad, quiero denunciar que se ha actuado de forma premeditada para afectar mi honra y mi gestión en este proceso. Más o menos eso dice la versión, la primera versión de Pamela Martínez. Y algo más corto, pero muy similar, dice Laura Terán. Ese momento les formulan cargos, y claro, la Fiscalía, muy en su forma de actuar, porque la Fiscalía se ha transformado prácticamente en un brazo opresor, la Fiscalía decide formularle cargos a las dos señoras por lo que se llama concurso real de infracciones. El problema del concurso real de infracciones es que es la única figura del Código Orgánico Integral Penal que permite sumar las penas. Es decir, acumularlas. Pero no solo acumularles como se da en el concurso ideal, es decir, acumularles y aplicarles la más alta. Aquí no, aquí puedes llegar a tener hasta 40 años de sentencia por la sumatoria, es decir, es la única figura que permite eso. Y claro, los abogados políticos que abundan en las redes sociales enseguida empezaron a generar un encuadre comunicacional que hacía pensar que la Fiscalía podría pretender encarcelar o acusar a estas personas por delitos que sumados darían hasta 40 años, es decir, generándoles a ellas, a las dos, y obviamente a sus entornos, a sus defensores, absolutamente a todos, la sensación de que el aparato público de acusación se iría con ellas hasta aplastarles. Surge entonces, y viene a colación el tema, que se le señala directamente relacionados con el caso de Pamela Martínez a Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís. ¿Cuándo surge esto? Y es previo luego a lo que preguntaré, pero
¿Cuándo surge esa vinculación? Es más, la detención de Alexis Mera. Allá voy justamente, por eso hacía este preámbulo respecto del concurso real de infracciones. Le acusaron a Pamela y a Laura Terán de haber cometido cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Delitos que sumados podían dar entre 14 y alguna cosa más de años. Es decir, para el tipo de penas que existen en el Ecuador, esa era una pena muy, muy alta, muy complicada. Por lo tanto, si bien en el inicio de la instrucción Pamela Martínez y Laura Terán llevan una defensa técnica coherente, una defensa que estaba tratando de demostrar que los documentos que le había presentado la Fiscalía como evidencia eran producto de un hackeo, era un atentado a las garantías constitucionales del debido proceso, de pronto, a finales del mes de mayo, es decir, después de estar en la cárcel de 20 a 22 días, aparece el cuaderno. Aparece el cuaderno. Aparece el famoso cuaderno de Pamela Martínez. Este cuaderno, Francisco, que es el que... Tenemos la cámara ahí a la que podrías... Sí, claro, señalar. quería ubicar la hoja específica en donde se puede ver el inicio del famoso cuaderno de Pamela Martínez. Este es el documento periciado. Este es un documento cuya pericia fue exclusivamente documentológica. ¿Qué es una pericia documentológica? Una que dice que esto es un cuaderno que tiene líneas y que está escrito. No dice nada más de esa pericia. ¿No podía decir más? No, porque era documentológica. No había un análisis de cotejamiento de rasgos grafotécnicos. Ni de contenido. Ni de contenido. Ya. En absoluto. ¿Cuándo aparece el cuaderno de Pamela Martínez? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo lo hallan? Pamela Martínez es sujeto de varios allanamientos. Su casa en Guayaquil, su oficina en Quito, su departamento en Quito. Y tengo entendido que también las oficinas de esta compañía, que hay que tenerle siempre muy pendiente, que se llama Nexo Global. Ya. Sin embargo, en un nuevo allanamiento, 22 días después del 26 de mayo, Ya. cuando ella ya estaba presa más de 20 días, cuando ya se empezó a rumorar, ya se empezó a escuchar entre los pasillos que Pamela Martínez se transformaría en una cooperadora de la Fiscalía, vuelven misteriosamente a allanar la casa de ella. Y ahora sí, atrás de una chimenea encuentran este cuaderno y varios más que ya vamos a ver de qué se trata. Chimenea solamente es en casa. En el departamento de ella dicen haber encontrado. Departamento. ¿Tenía chimenea en efecto? Efectivamente tiene una chimenea pequeñita que era una especie de adorno ahí, donde ella dice haber puesto en una funda varias libretas, entre esas esta. Ya. ¿Por qué es importante asumir el tema de los cuadernos? ¿Y qué validez tiene como prueba? Porque entra de inmediato en controversia el cuaderno de Pamela Martínez. ¿Cuáles son las controversias alrededor del cuaderno? Sin duda, hacia allá quería ir yo. Mira, después de recibir esta abrumadora noticia de que va a ser acusada para 14 años de sentencia, aparece el cuaderno. Pero aparece el cuaderno dentro del proceso contra Pamela Martínez y Laura Terán. Un proceso que está en donde ellas dos, nadie más, estaba acusada de 3 delitos. Y un proceso donde ya se habían efectivizado un sinnúmero de diligencias, entre esas, por ejemplo, el allanamiento a la Presidencia de la República, la incautación de varias computadoras, teléfonos, etcétera, en este proceso. Cogen esta copia, Francisco, y con esta copia abren un nuevo proceso. Nuevamente piden un acto urgente con este exclusivo elemento. ¿Ya? Y adivina quién recibe la solicitud de acto urgente para proceder con únicamente esto, a detener a Alexis Mera, a María Duarte y allanar la casa de Vinicio Alvarado, a quien no encontraron en su domicilio esa noche. Bueno, ¿tú lo dirás? La inefable jueza Daniela Camacho. A ver, le estoy hablando a alguien que está con varios años de experiencia en la justicia ecuatoriana. ¿Por qué? Todos los casos relacionados con Rafael Correa, Alianza País, Revolución Ciudadana, siempre caen en manos de la jueza doctora Daniela Camacho. ¿Es por sorteo? ¿Es por asignación? ¿Es por designación? Fausto, tiene que existir ahí alguna razón. Además, ¿por qué? En este caso, concretamente,
no sé si fue la fiscal a pedir directamente a la doctora Daniela Camacho que intervenga para el caso del cuaderno. Mira, Francisco, creo que ya sobra mis criterios sobre la intervención que ha venido teniendo la doctora Daniela Camacho en los procesos. La doctora Daniela Camacho, más allá de que yo en su momento la había considerado una jueza respetable, tuvo una trayectoria en la fiscalía previamente, entiendo que se ha preparado dentro del campo del derecho penal. Sin embargo, la obsecuencia con la que ha sido parte de este proceso de persecución ya ha retirado de mi imaginario todo respeto que le pude haber tenido. Ella recibe este acto urgente a las 3:30 de la madrugada. ¿De qué día? De un día jueves. ¿Jueves fecha? 31 de mayo. Ya, recibe. Recibe. ¿Con qué antecedente? Ojo, por aquí yo ya vi en redes sociales que hay alguien que se ha tomado la molestia de hacer esta explicación. A las 2:20 de la madrugada de ese viernes, o sea, para amanecer viernes, la fiscal Ruda Moroso, que era quien estaba conociendo el caso de Pamela Martínez, traslada con esta copia el fuero hacia la doctora Diana Salazar, diciendo que de la lectura de esta evidencia, ella llega a la conclusión de que hay personas con fuero de corte nacional que estarían involucradas en esta investigación. Pero como esta investigación ya tenía instrucción previa, ya tenía instrucción fiscal, ya estaba decurriendo el plazo de 90 días que tiene la fiscalía para acusar, no se les ocurre mejor idea que abrir una nueva. Y entonces, de lo que debía ser un traslado de fuero, de lo que debía ser que esta evidencia, estos 22 días de investigación, sean trasladados a manos de la fiscal general para que ella proceda a evaluar y, de ser el caso, vincular a estos ciudadanos con fuero de corte nacional, dejan toda la evidencia en el caso de Pamela Martínez y abren uno nuevo. Para esto, 2:20 de la mañana, se desplaza el fuero de corte hacia la doctora fiscal general Salazar. Para que ella autorice y disponga lo que en derecho corresponda. ¿Qué hace inmediatamente la doctora Salazar? Le dispone a un equipo de 2 policías en Quito que le presenten un informe sobre los riesgos de iniciar la investigación contra esas personas y de su ubicación específica al momento de lo solicitado. Estamos hablando de Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado. Ya. Los 3 ciudadanos residentes en la ciudad de Guayaquil. Los policías reciben la orden en Quito a las 2:20 de la mañana y a las 3 de la mañana presentan un informe con fotografías de las casas como si se hubiesen desplazado a Guayaquil. Los policías reciben la orden en Quito a las 2:20 de la mañana y a las 3 de la mañana presentan un informe con fotografías de las casas como si se hubiesen desplazado a Guayaquil. En 40 minutos hicieron un informe de reconocimiento del lugar, de los domicilios de los 3, y le presentaron por escrito un parte a la fiscal, que además, falsamente, la fiscal dice que le establecieron que existía riesgo de fuga, cuando ese parte jamás habla de riesgo de fuga. ¿Si no? Nunca dice nada, simplemente especifica dónde están, dónde viven y si están o no están en sus hogares y domicilios. Esto a las 3 de la mañana. Por eso, 3:20 de la madrugada de ese día, la fiscal general solicita el acto urgente. Oh, sorpresa, a esa hora dicen que había oficina de sorteos. No hemos visto hasta ahora el acta del sorteo. A la doctora Camacho, y sin embargo la doctora Camacho inmediatamente, me parece que 4:15 de la mañana, autoriza el acto urgente. A las 8 de la mañana la autorización llega a Guayaquil y 3 equipos distintos de la Policía Nacional ingresan a las respectivas casas de ellos y los detienen en Guayaquil, sin investigación previa. En el caso de Mera sí, en el caso de María de los Ángeles Duarte también, no en el caso de Vinicio Alvarado. Vinicio Alvarado le allanan la casa, su casa de residencia, y efectivamente no le encuentran en el lugar. ¿Estaba fuera del país? No, entiendo que estaba todavía en el país en esas épocas. Ya, correcto. Allanados, sometidos, así es, son trasladados a Quito y empieza otro proceso. Otro proceso en el ¿Dentro del mismo? No, abrieron 2. Ah, vaya.
suya. Pero el segundo tiene como evidencia lo que se consiguió en el primero. Eso es gravísimo. A ver, eso no es válido. No es válido de ninguna manera. Eso no es válido Lo que jurídicamente. se hace cuando uno encuentra evidencia que involucra a otras personas en una instrucción fiscal se llama vincular. Ujú. Y si el vinculado es una persona de fuero de Corte Nacional, se traslada el fuero a la autoridad superior y esa autoridad vincula. ¿En dónde? En una audiencia. ¿Por qué hicieron esto? Porque no podían pedir actos urgentes dentro de la instrucción fiscal. No iban a poder detenerles. Por eso se inventaron otro proceso por el delito de concusión. Entonces, ya no era enriquecimiento ilícito, ya no era cohecho, ya no era tráfico de influencias, ya no era asociación ilícita, era concusión. Y entonces Alexis Mera, María Duarte y Vinicio Alvarado son tomados, aunque Vinicio Alvarado, digo, no fue, pero Alexis Mera y María Duarte los detienen en Guayaquil en la mañana de ese día viernes y los trasladan inmediatamente a Quito. Doctor Fausto Jarrín Terán, explique usted concusión. ¿Qué efectos legales tiene? ¿Y por qué se puede acusar a una persona, en este caso, de ese delito, concusión? Los delitos contra la administración pública son algunos, ¿no? Son algunos y todos tienen una muy delgada línea que los divide. Está el cohecho, está el peculado, está la concusión, que son los más similares. Todos tienen relaciones específicas, todos tienen elementos objetivos que demostrar. La concusión es un delito, digamos que podría determinarse que es uno de los más sencillos de probar, porque tiene un contenido medio complicado para la defensa técnica de la persona. Y es que para que haya concusión basta la solicitud. ¿Por qué hablan en este caso de concusión? Porque en el famoso cuaderno, Pamela Martínez, muy metódicamente, a diferencia de lo que es todo en su vida, en este cuadernito sí dice que Alexis Mera le pidió dinero. Ya ahí específicamente. Específicamente, entonces, basado en esa línea de este cuaderno, que luego ya nos enteramos que fue escrito hace poco, ya vamos a ir allá, ya voy allá. Ya vamos allá, por supuesto, pero en esa línea estaba fundamentada la existencia o la posible existencia de un acto típico de parte del doctor Mera, el momento de solicitarle a un subalterno o a otro funcionario público algo que no era de su derecho pedir. En este caso, por supuesto, es totalmente ilegal que un funcionario le requiera dinero a otro. Ya. Se habla de una cantidad de $250,000. Físicamente, se ha probado cómo se llevan $250,000. ¿Por qué pregunto esto? O sea, es una cantidad que así sea en billetes de alta denominación, lo máximo que tienen los dólares americanos son $100. ¿Cuánto sería? Una maleta. No un sobre. No, una maleta grande, Ya, seguramente. no un sobre, pero ahí Más se un menciona un sobre. ¿Cómo contradice usted eso, doctor Fausto Jarrín Terán? Francisco, mire, no es solo eso. Pamela Martínez dice lo siguiente. Dice en el cuaderno y luego en la segunda versión, porque en la segunda versión de ella, tomada ya cuando Alexis Mera estaba detenido aquí en Quito, la versión de Alexis Mera el 1 de junio es tomada a las 5:50 de la tarde y la ampliación de versión de Pamela Martínez, que no era ampliación porque este era un nuevo caso, sin embargo le requirieron como ampliación de versión, se otorgó a las 5:30, o sea, 20 minutos antes que Alexis Mera la rinda la de él. Entonces, en esa segunda versión, Pamela Martínez dice lo siguiente, dice lo que dice acá el cuadernito, ¿sí? Reverso hoja 6. ¿Me permite leer, Por Francisco? favor, doctor. Hoy vino a mi despacho el propio Alexis Mera. Todo el edificio La Unión se sorprendió de su presencia. Me pide signo de dólares y signos de pregunta. ¿Será una trampa de este señor? Signo de pregunta. He pedido despacho con SP para contarle de este pedido de Alexis. Aquí nunca se dice el monto, ¿no? Si usted se fija, más adelante en el cuaderno ya vienen las anotaciones hasta con centavos que esta señora fue capaz de trasladar a las hojas de este papel. Y ese es el punto. Estamos terminando este primer bloque y quiero señalar con mucha precisión. ¿Por qué cuestionan ustedes la veracidad de ese cuaderno? ¿Por el modo o forma como fue escrito?
Uno, dos, Varias cosas. por el tiempo, por la precisión de datos. ¿Por qué piden la nulidad de esta prueba? ¿Y por qué no se la ha concedido y es la base para toda la documentación jurídica que se ha presentado en el caso? Francisco, estas son los documentos constantes en las otras agendas. Otras agendas son los otros cuadernos. A El usted diario, se el refiere famoso la diario. señora Ya. fiscal, no, ese es el diario. Ya. Estas son las otras 11 agendas que dice la fiscal. Primero, que estas agendas solamente se les ha hecho peritaje documentológico. Segundo, que quisiera que te fijes, cuando habla del señor presidente, cita con SP, no dice nada más. Aquí están las fechas de esto, 16/1/2015. No dice absolutamente nada de empresas, nada de campañas políticas, nada de dinero. Acá, no dice absolutamente nada de empresas, nada de campañas políticas, nada de dinero. Acá. Médico legal, coordinar con SP. Despacho SP. Estos eran, así era como Pamela Martínez realmente manejaba su agenda. Mira el desorden. Mira. Estos cuadernos nosotros creemos que sí responden a un esquema en el que ella manejaba así su agenda. Este es completamente distinto. Este cuaderno es escrito en tiempo futuro, en tiempo pasado. Dice, hoy vino, ¿no? Es decir, es en tiempo presente, es como si hoy hubiera venido. Es como que yo diga, hoy estoy con Francisco Herrera, en Ecuador inmediato. Claro. Sin embargo, para establecer esto se está hablando de un evento suscitado en el 2012. Y ella, la propia doctora Martínez, en su testimonio anticipado, reconoció haber escrito este cuaderno a finales del año 2018. Reconoció haber escrito este cuaderno a finales del año 2018. Ella dijo que lo escribió además porque sufrió un impulso insostenible de anotar algunas memorias y que lo hizo en un vuelo entre Quito y Guayaquil. Ya. ¿Es posible redactar de esa manera? De ninguna manera. ¿Por qué no es posible? Porque sencillamente una persona como cualquiera de nosotros no está en la posibilidad. Primero, es falso que esto sea escrito en tiempo presente. Porque si es a 2018, esto ya no podía ser. Segundo, yo no sé, personalmente yo jamás podría, pero así es como se han planteado los datos. Mira, Francisco, 22.400, 31.360, 33.600, 8.064, y aquí hay cantidades más complejas, 13.734,57, 40.909,75. 6 años después, con centavos. 6 años después, con centavos. ¿Puedes tú realmente ¿Tenía establecer? algún apunte aparte? Ella dijo que no, que fueron sus Solamente memorias. es memoria. Sí. Y otra cosa muy importante al respecto, no directamente mi defensa técnica, pero la defensa técnica del ex asambleísta Cristian Viteri le solicitó a la Fiscalía que le autorice realizar un peritaje grafoquímico para establecer la época de la tinta utilizada en el cuaderno. No se lo permitieron. Y un antecedente más. Resulta que esta libreta, No, este cuaderno. este cuaderno, de acuerdo a la empresa que lo fabricaba, es de un modelo que salió en el 2018. Es de un modelo que salió en el 2018. ¿Puede mostrar a la cámara, por favor? Sí, desgraciadamente la copia es pequeña, pero yo puedo hacerles llegar. Aquí está, esta es la pasta del cuaderno y esta es la parte de atrás, que tiene otra particularidad. La parte de atrás, donde va el código de barras, El famoso del código de famoso barras. cuaderno, está desgajada. Justo el código de barras no está en el cuaderno. Justo el código de barras no está en el cuaderno. ¿Por qué se afirma, desde la defensa de Cristian Viteri, la existencia de una incoherencia entre el tiempo señalado y la fecha de fabricación del cuaderno? ¿Por qué el cuaderno fue hecho
en el 2019. ¿Por qué llegan a esa afirmación o se llega a esa conclusión? La defensa técnica de Cristian Viteri tuvo la prolijidad de acercarse a Gráficas Bernaza, que es la empresa que fabricante. fabrica el cuaderno. Ya. Y ellos, al confirmar el modelo, las florecitas que aparecen en la pasta del cuaderno, le supieron especificar a Cristian Viteri que ese tipo de modelo no se fabricaba en el 2012. Le supieron especificar a Cristian Viteri que ese tipo de modelo no se fabricaba en el 2012, porque no había ni siquiera la tecnología para implementar de esa forma tan vistosa los colores que esta libreta tenía. Desgraciadamente, como el código de barras está roto, una rotura además, todo el cuaderno está intacto, menos la pasta de atrás, la contratapa que se llama, en la parte específica del código de barras. Es que es risible, inclusive ya, si no estuviesen vidas, honras, futuros de por medio en esto, este proceso es digno de sentarse a verificar lo que uno como abogado no debe hacer nunca. Ya. Cuestionan entonces ustedes la veracidad, la validez de esta prueba. La originalidad y la veracidad sobre todo, así es. Correcto. ¿Cuándo es que se le vincula al economista Rafael Correa? ¿Qué papel cumple Rafael Correa y por qué se le señala en este caso? Con fechas, con datos, como lo ha venido haciendo Fausto Jarrín Terán. Gracias, Francisco. Mira, para luego seguir conversando un poquito sobre las evidencias, pero una vez generado este proceso contra Alexis Mera, ya con la presencia de la doctora Salazar a nombre de la Fiscalía, ya no la doctora Amoroso que estaba a cargo del tema de Pamela Martínez, ya con la presencia de la jueza Camacho en la Corte Nacional, ya no con la jueza que tuvo a su cargo el proceso de Pamela Martínez, sin que medie una inhibición de parte de la jueza, por ejemplo, resulta que deciden acumular los dos procesos. Ahora sí, lo que debían hacer en su momento, que era vincular en el caso de Pamela Martínez, trasladando el fuero a la Fiscalía General y a la Corte Nacional como correspondía, como ya cometen el error por el apuro de detener a Mera y a Duarte, lo que hacen es reformular cargos en el caso de concusión. Fíjate lo que hacen. Cogen el caso de Alexis Mera y dicen, no ha sido concusión, ha sido cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. ¿Por qué cambian la figura del delito? Y segundo, ¿es válido cambiar esa figura del delito, pasar de concusión a cohecho? Y segundo, ¿qué es el cohecho, doctor Fausto Jarrín? Mira, reformular cargos es un derecho que tiene la Fiscalía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando empieza a investigar por una noticia crímenes, la que sea, ya en la investigación puede ser que efectivamente la Fiscalía se encuentre con otras circunstancias que redireccionen el rumbo de la investigación. Es decir, si tú piensas que estás investigando un homicidio y resulta que la persona no está muerta, tienes que reformular, porque ya no es homicidio. Pueden ser lesiones, puede ser desaparición forzada, cualquiera inclusive de estos. intento de homicidio. Exactamente. Entonces, la reformulación es un derecho que tiene la Fiscalía cuando ya se introduce, digamos, a profundidad en la investigación, más aún cuando ya hay una formulación de cargos, porque la formulación de cargos cerca la investigación. Si ya te formulan cargos por algo, la Fiscalía no puede andar averiguando todo. Tiene que centrar su investigación, se llama congruencia, en lo que acusó. Entonces, para poder ampliar, para poder llamar a otros, para poder cambiar el rumbo de la investigación, tiene que reformular, efectivamente. Pero mira lo que sucede, ya había un caso de eso. Entonces, cuando abren el de concusión y reformulan el de concusión de Mera y Duarte a los mismos tipos penales del de Pamela Martínez, cometen otra ilegalidad. ¿Por qué? Porque acumulan los casos. ¿No que no podían? Eso no podían hacer, al menos no como lo hicieron. Cuando hay una investigación inicial y viene una segunda, la acumulación tiene que ser a la inicial. Pero es que es hasta lógico, porque en todos estos 27 días de investigación
no estuvieron los de la segunda investigación. ¿Por precedencia del caso? Por supuesto. ¿Porque el caso inicia o parte de esa investigación? Y porque los primeros cargos son a los que ahora se reformula el segundo caso. Entonces nos encontramos con que todo debió haber sido acumulado en el primero. Ya. El Código Orgánico General de Procesos establece además que se acumulará al primer proceso hasta por derecho de defensa. Y no lo hace. No lo hacen, le acumulan al segundo. Acumulan entonces ilegalidades. Exactamente, entonces ahora sí, le traen a Pamela Martínez y a Laura Terán del primer caso y le ponen en el segundo, les ponen en el segundo a las dos. Y para poder hacer eso, primero reformulan el de Alexis Mera. O sea, es una fanesca la que van cometiendo paso a paso, perdón que utilice el coloquio, pero es una forma de ejemplificar lo que realmente sucede. Entonces, se traen a las dos señoras del proceso en el que ya estaban y le suman al de acá. Ya. Pero para hacer eso tienen que cambiar el tipo penal del segundo. Y ahora sí, ya tenemos a Daniela Camacho a cargo de todos y a Diana Salazar acusándonos a todos. Y ahora sí, ya tenemos a Daniela Camacho a cargo de todos y a Diana Salazar acusándonos a todos. ¿Qué es el cohecho? El cohecho es un tipo penal muy específico, muy especial, porque no podemos además olvidarnos que estos actos fueron efectivizados o llevados a cabo antes de la entrada en vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal, que le da al cohecho algunas variantes. En el Código Penal antiguo, que es la norma con la que se va a juzgar los actos o las conductas de los actualmente procesados, el cohecho era muy específico. El funcionario público que a cambio de una dádiva o un premio económico ilegalmente otorgado, hace o deja de hacer algo. Eso es el cohecho. Ya. Cobrar por hacer o dejar de hacer algo cuando eres funcionario público. Funcionario público. Funcionario público. Ya. Más abajo, esto dice el artículo 286 del Código Antiguo, el 290 dice, la persona, el ciudadano privado, me parece que dice, o que se desempeña en el ámbito de lo privado, cuya conducta se encuadra en los actos del 286, será sancionado con. Ese es el artículo que se refiere a la conducta del empresario, del privado, del ciudadano común que no es funcionario público. Entonces, tú tienes ahí dos artículos que tienes que justificar. Sin embargo, el cohecho, sobre todo en el Código Antiguo, es una figura de ida y vuelta. Sin la recepción y el acto no existe cohecho. Tiene que haber lo que se llama intraneus, que es el funcionario público, y el extraneus, que es el que da la plata, el privado. Sin eso no hay. No hay la fórmula, ¿no? No se completa el tipo penal. No hay el cohecho, no hay tentativa de cohecho. No, el cohecho no es solo la solicitud, sino que tiene que recibir, dice, aquel funcionario público que por dádiva o por compensación económica ilegal hace o deja de hacer algo. Ya, entonces viene la fijación del cargo, se establece como tal el cohecho y se inicia el proceso y se da la vinculación de una serie de personas. ¿Cuántas personas aparecen vinculadas en todo este caso bajo la figura de cohecho? Tráfico de influencias y asociación ilícita, porque eso quiero que quede claro. Seguimos con ese famoso concurso real de infracciones. Seguimos hablando de las 3 infracciones y seguimos hablando de una posibilidad de pena acumulada de hasta 14 años. Ya. En esa época seguíamos ahí. ¿Por qué es esto importante? Porque después en la audiencia sucedieron cosas que también las vamos a aclarar acá. Sucede que los primeros días de agosto somos convocados a audiencia de vinculación. Ya habían Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María Duarte. Ya estaban procesados 4 personas. A estas 4 personas se sumaron 22 más. ¿Qué son? Empresarios. Entre otros, no todos empresarios. Aquí estaban Rafael Correa, Jorge Glass, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, Viviana Bonilla, María Augusta Enríquez. Me parece que con ellos completamos el listado de los funcionarios públicos y vinieron alrededor de 12 o 14 empresas privadas. Ya, pero detente un momento, Fausto, por favor. Explícame qué pasa, porque este es, digamos que le vamos a poner paréntesis, con el caso de el arresto domiciliario de
Alexis Mera y de María de los Ángeles Duarte, y por qué incide en el caso al punto de terminar destituyendo jueces que son capaces de entregar esta garantía para las personas que están siendo procesadas. Muchas gracias, realmente iba a pasar por alto el tema entre tanta información. Efectivamente, nosotros fuimos, con Alexis Mera, fuimos formulados cargos el 1 de junio del año 2019. Inmediatamente, ese mismo día, al finalizar la audiencia, tal como la ley prevé, apelamos de esa decisión. Sin embargo, recién a finales de julio, me parece que fue, somos convocados a audiencia de apelación. Yeah. En esta audiencia de apelación, claramente, la fiscal no pudo demostrar que motivó como corresponde el hecho de que las otras medidas menos gravosas que la prisión preventiva eran insuficientes para mantener preso a Alexis Mera. Uh-huh. En razón de eso, el Tribunal de Apelación, con 2 votos a favor y 1 en contra, resolvió revocar la prisión preventiva de Alexis Mera, y en razón de la necesidad de mantener la inmediación procesal de Mera con el proceso y la garantía de que esté presente para la eventualidad de que reciba una sentencia, los jueces deciden cambiar la medida cautelar hacia la del arresto domiciliario. En esa audiencia, la Fiscalía pretendió solicitar aclaración y ampliación al final de la audiencia. Los jueces le dijeron que no cabe aclaración y ampliación, Yeah. y la fiscal empezó a alzar la voz y a exigir a gritos que le atiendan. Uno de los jueces le dijo: señora Salazar, señora doctora Salazar, usted es la fiscal, los jueces aquí somos nosotros. Esta audiencia ha terminado, se levantaron y se retiraron. Eso, ¿Le negaron la palabra a la doctora por Salazar? supuesto, porque ya era inoficioso, no cabe. No cabe lo después que de ella toda la estaba decisión. pidiendo. No, pues porque si es que cabía para ella, también cabía para mí. Y si los jueces decidieron que la audiencia terminaba ahí, terminó ahí, como ha sucedido en todas las audiencias. ¿Por qué repercute entonces para que destituyan a esos jueces que ¿Qué le es lo dan que- el arresto domiciliario a ¿Qué Alexis es Mera? lo que sucede? Y que creo que eso hay que recordarle a la ciudadanía siempre. Esto es muy delicado, muy grave. A la mañana siguiente, después de este exabrupto de la fiscal general, porque fue ella quien empezó a alzar la voz y le pidieron sencillamente que respete la autoridad de los jueces, a lo que me pareció muy apropiado y muy civilizada la forma en que los jueces le solicitaron eso. Nadie le alzó la voz, nadie dijo nada, le dijeron: señora fiscal, los jueces somos nosotros, la audiencia terminó. La fiscal quería ganar tiempo y para eso quería evitar que ese momento se disponga la liberación o el cambio de medida de Alexis Mera, me imagino yo, para hacer lo que acabaron haciendo, pues, porque a la mañana siguiente, sin que hayan pasado ni 24 horas de este evento, aparece la señora fiscal general con un individuo de la Procuraduría haciendo las veces o delegado del procurador, y con el contralor Celi, en la mitad además de él, dirigiendo la mesa de una rueda de prensa en donde le exigen al Consejo de la Judicatura la inmediata cesación de los jueces. Y ante la ciudadanía, ese momento, exhibieron la queja. Y se fueron a presentarse rato la queja. Con todo respeto, ¿qué tenía que hacer ahí Pablo Celi? ¿Qué tenía que hacer Pablo Celi en ese caso? Él es el Contralor General del Estado. ¿No interviene en la función judicial? ¿No es una interviene. injerencia contra la justicia del Estado Pero por ecuatoriano? supuesto que ahora se ha transformado en una injerencia, si ni siquiera es parte procesal. Es decir, a nombre de la función de transparencia, función que además está representando de forma ilegal, porque la asume después de sacar del medio a los representantes del Consejo de Participación. No, eso sí ya es impresentable. A nombre de la función de transparencia, fue a pararse frente a una rueda de prensa y exigir la salida de jueces. ¿Por qué? Porque no le dieron gusto a la fiscal. ¿Por qué? Porque no le dieron gusto a la fiscal. Y luego el Consejo de la Judicatura lo que procede es a utilizar el esquema del tan atacado, tan inconstitucional, error inexcusable del que le acusaban al Consejo anterior, y con esa misma lógica les destituyen a los 2 jueces. Ya, capítulo Alexis Mera. Vamos entonces que avance el proceso y llegamos a la vinculación. Vinculación de 22 personas, encabezados todos por el caso de
el expresidente Rafael Correa. Claro. ¿Por qué le acusan a Rafael Correa? Si hasta estos momentos, de lo que has descrito, Fausto Jarrín Terán, no estaba vinculado, no aparecía, no hay un señalamiento específico, o por el contrario, sí lo hay. Y la fiscal encontró, y la jueza encontró. ¿Sí o no, Fausto Jarrín Terán? Volvemos al famoso cuaderno. Ya. En la anotación de Pamela Martínez sobre esto que les leí, de que Alexis Mera se había acercado a su oficina, Pamela Martínez anota lo siguiente. Dice, he pedido despacho con SP para contarle de este pedido de Alexis. Ya. Y abajo dice, SP dispone a hablar con BP sobre pedido del doctor Mera. Está autorizado, pero BP debe decirme qué hacer. Esto es lo que dice el cuaderno. Aquí nunca dice, no se refiere a ningún tipo de fondo, no se refiere a autorizado a qué, no se refiere a nada de eso. Sin embargo, de este extracto, la Fiscalía colige que Rafael Correa tenía conocimiento de este hecho generado por Mera. Doctor, solo por esa frase. 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 Perdón, eso no puede ser. Es así, tanto es así, que los elementos de convicción que la Fiscalía utiliza para vincular al expresidente Correa a esa fecha fue el cuaderno, la versión de Pamela Martínez, la versión de Alexis Mera, en la que Alexis Mera dice que Rafael Correa era el presidente del Buró Político de Alianza País. Ya, que sí lo era. Que sí lo era. Y aparte de eso utilizan los decretos ejecutivos, el nombramiento de presidente y nada más. Pero como pruebas. Esos son los elementos de convicción con los que vincularon a Rafael Correa. Y créame, Francisco, no han variado mucho hasta la fecha de hoy. No, si ya fueron presentados una vez, no van a variar. Lo que pasa es que uno pensaría que para luego ya llamar a juicio debería haberse transformado en una enciclopedia de elementos de convicción, pues seguimos enfrentándonos a 4 o 5 elementos de convicción que más o menos son lo mismo. 125 testimonios, 125. documentos, pruebas, hacen caso a la vinculación que se da en contra de Rafael Correa. ¿Existen esos documentos? No. ¿Existen esas pruebas? ¿Existen todos esos elementos para constituir la acusación? La Fiscalía se ha dado en llamar evidencias contundentes a lo que la fiscal piensa que es evidencia contundente, no a lo que la verdad procesal del caso dice. Ejemplo, la Fiscalía presentó 830 elementos de convicción. Eso es lo que salió la fiscal a decir en la rueda de prensa al final de su intervención en la audiencia preparatoria de juicio. ¿Y presentó 830? Sí, pero le voy a invitar a que me permita desglosarlos. 830 elementos de convicción, primero que nada porque estaban sumados los de los 26 procesados. Es decir, empiece a dividir. Y segundo, porque leyó 26 veces los mismos oficios, los mismos peritajes, nombró 26 veces el cuaderno, el peritaje documentológico. Tanto es así que en el documento de llamamiento a juicio, la jueza establece algo así como 160 elementos. Claro, y el número varía en términos de concepción. ¿Cómo tomar la apreciación de la jueza Daniela Camacho, y eso me pareció extraño proveniendo de ella, que le llama la atención al inicio de esa audiencia de vinculación a la señora doctora Diana Salazar, diciéndole, inculpándole, es una inculpación para un fiscal el decirle que entrega el trabajo de manera desordenada? ¿Lo entiendo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue? Doctor Fausto Jarrín Terán. En esa audiencia, Francisco, pasó eso, pero no fue lo único que pasó. A ver. Esa audiencia estuvo, más allá de que al final la obsecuencia del juzgador terminó dándole la razón a los tiempos políticos y a las necesidades de un régimen, la audiencia fue una audiencia en donde se materializó lo que todos los abogados veníamos considerando respecto de la acusación de la Fiscalía. Porque lo primero que le dijo la jueza a la fiscal no solamente es que estaba desordenado, le dijo algo mucho más grave, le dijo que carecía de imparcialidad y de objetividad. Le dijo a la fiscal
que un acuerdo de cooperación eficaz no puede entenderse como impunidad. Claro. Que ella consideraba que la Fiscalía unilateralmente había decidido a quiénes procesar y a quiénes no, y que eso atentaba a la objetividad y la imparcialidad de la investigación. Pero eso puede constituir un elemento en contra de lo planteado por Fiscalía. Sin duda. Y conducir a una nulidad del proceso. Sin duda, y una nulidad que tal vez no terminaría solo en nulidad, sino probablemente en una investigación por fraude procesal. Claro. Y no solo eso. ¿Qué sucede, Francisco? La Fiscalía inicia la audiencia, porque de esa audiencia hay mucho que decir. Cuando empezamos la audiencia preparatoria de juicio, la jueza le da la palabra a la Fiscalía y después los procesados procedemos a impugnar competencia, procedibilidad y eventuales nulidades procesales. Correcto. Después de escucharnos a los 26, la jueza, como corresponde, suspende la audiencia. Esta es la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio. La suspende y se toma 40 días, me parece que se tomó, 50 días, y nos convoca para comunicarnos su decisión respecto de la primera parte y en base a esa decisión seguir con la siguiente parte de la audiencia, en donde ya la Fiscalía tiene que justificar su acusación. Pues bien, la jueza nos convoca y nos dice: yo conozco el proceso por la reformulación y acumulación. Acumulación, ¿que fue por qué? Por los 3 delitos de lo que ya detallamos antes: tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. La jueza justificó el excesivo tiempo de la instrucción, justificó la inclusión de evidencias tomadas sin ninguna de las partes procesales, excepto las cooperadoras, en base a esta acumulación. ¿Qué resulta? A ver. Pero espéreme, ¿qué resulta? Que después de que ya la jueza justifica así y nos convoca a seguir con la audiencia, la fiscal dice: esta Fiscalía, en razón de una imposibilidad jurídica insubsanable, va a acusar solo de cohecho. Entonces, ¿y las otras 3? Las otras 2. Las otras 2, perdón. Se le cayeron en el camino a la fiscal. O no tuvo pruebas, que es una posibilidad, o no completó todo el proceso investigativo, o simplemente no existe ese delito. Yo creo que son las 3 cosas y una más. Ah, peor. Vamos. El cohecho es el único tipo penal de los acusados que les permitía juzgar en ausencia y que no prescribe. Eso es algo que tenemos que conversarlo y discutirlo más adelante. Sin embargo, me queda aquí una duda en este proceso de vinculación. ¿Por qué se exhibe como prueba principal en contra de Rafael Correa la cantidad de $6,600 como un recibo de pago que el presidente de la República habría recibido y habría luego devuelto en el Fondo de Manejo de Dineros Solidarios en la Presidencia de la República? En la Presidencia de la República, así como en un sinnúmero de instituciones públicas, de barrios, de comunidades, de grupos de amigos, de familias, había existido la costumbre de tener un fondo informal, no de esos que autoriza la Superintendencia de Bancos, pero a la fiscal se le olvidó revisar la ley de economía popular y solidaria, las cajas comunales, los fondos de ahorros. Se le olvidó, porque lo único que la Fiscalía hizo es pedir una certificación a la Superintendencia de Bancos para saber si ese tal fondo de la Presidencia tenía o no tenía autorización para captación. Vaya, no sé usted, Francisco, pero yo personalmente en mi familia hemos tenido fondos familiares para la fiesta de fin de año. Y en el mismo sentido, en la Presidencia había un fondo al que aportaban cada uno de los funcionarios. ¿Para qué? Para generar actividades filantrópicas, para generar actividades inclusive que dentro del mismo seno del grupo se utilizaba para ayudas. Pero ¿por qué tiene que pedir Rafael Correa? Es el presidente, vamos. Él argumenta una necesidad de un sobregiro. Efectivamente. Bueno,
¿Es cierto eso? ¿Y por qué Absolutamente. pregunto si es cierto o no? Y si eso puede ser corroborado con el testimonio de otros funcionarios de la presidencia, ¿existió aquello? Efectivamente. El presidente no solo eso, recibe los famosos $6,000 y lo que hace inmediatamente es pagar el sobregiro. Ya. Paga el sobregiro y por eso, a razón de 500 mensuales, en un año devuelve a ese mismo fondo este dinero. Fondo que estaba nutrido también de dineros aportados por él. Por lo tanto, yo inclusive discuto que esto haya sido un préstamo. Él se valió, así como se valieron muchos funcionarios de ese fondo para un momento de necesidad. ¿Qué es lo que recoge este Pero fondo? es que dice bastante el hecho de que, vamos, el presidente con sobregiros. Por supuesto. El presidente actualmente, por ejemplo, si deja de trabajar un día, ya no tiene para pagar abogados o ya no tiene para pagar todas las necesidades a las que le ha sometido esta persecución. Ya. El presidente es una persona que si no trabaja, no vive. Hasta el día de hoy. Y lo puedo decir directamente yo, que lo he tenido Claro, que le tienes acompañar en día a defensa. día en este trajinar. Ya. Entonces, ¿no es válido este proceso de cuestionante por carencia de pruebas? Pero Es decir, hemos ido revisando despacio, una por una, tema por tema, punto por punto, y no hay pruebas en el caso Correa, y en el caso Sobornos, no existe. No, ¿Me no puedes existe. ratificar con aquello? No existen, Francisco. Nos ha faltado hablar un ratito sobre los famosos archivos verdes, que no quisiera dejar que pase No, adelante. por alto esa conversación, porque en ese asunto también hay muchísimo que hablar. Pero antes quería terminar de decir una cosa. A la jueza Camacho le llamó mucho la atención que hayan empresas que no se vincularon en el proceso. Sí, eso le dijo, ¿no? Y a la ciudadanía, por supuesto, nos llamó también muchísimo la atención. Consensado Santos va a ser utilizado su testimonio anticipado, que además es totalmente contradictorio al que se utilizó contra Jorge Glass, Y además es en otro caso. y es en otro caso, pero Odebrecht sigue sin estar acusada de nada. Y mientras estábamos en este proceso, Odebrecht se sienta a la mesa de negociaciones con el Estado del Ecuador, y el Estado del Ecuador está representado por el procurador, acusador particular de este caso, que nunca reclamó la no vinculación de Odebrecht, y la fiscal general, Francisco, la autoridad que está investigando eso, y a quien la jueza le dijo que una cooperación eficaz no es sinónimo de impunidad, que una cooperación eficaz no es sinónimo de impunidad. Y esto, creo yo, ese es mi criterio personal, no solo dedicado a la falta de vinculación a Odebrecht, sino a la falta de vinculación del entorno de Pamela Martínez. No existe ningún funcionario, ni socio, ni gerente, ni nada de Nexo Global investigado en el proceso. Y el esposo de Pamela Martínez, que recibía alrededor de $5,000 mensuales de Nexo Global, producto de los depósitos que le hacía a esa empresa Odebrecht, tampoco está investigado. Pero se le vincula, y principalmente a Rafael Correa, y se le acusa de cohecho, De autor de cohecho. autor de cohecho. ¿Por qué? ¿Y por qué no los otros dos? Cuando en los titulares de la prensa se quiere presentar como jefe de una estructura organizada para delinquir. Fausto Jarrín Terán. Es muy interesante cómo se decanta la audiencia preparatoria de juicio, porque efectivamente creo que María Augusta Enríquez no tiene absolutamente nada que ver con lo que se investiga. Correcto. Pero mi posición personal es que el 90% de los acusados no tienen nada que ver con lo que se investiga. ¿Por qué? Porque realmente no existen los fundamentos, los argumentos, las evidencias para acusarle. Por ejemplo, y me voy a abstraer un minuto de mi defendido, el expresidente Correa. ¿Quiénes pueden cometer cohecho? Los funcionarios públicos y el privado que les da la dádiva Son los dos. a cambio de algo. Ya. Viviana Bonilla no era funcionaria pública y no era empresaria. ¿Qué hace Viviana Bonilla en este proceso? Cristian Viteri. Cristian Viteri, que lo que hacía era o fungía de jefe de campaña en Guayaquil de Viviana Bonilla. He Pero- visto un documento que ha salido en redes sociales, lo sacó el economista Correa, de una Alexis Mera. Más bien por el contrario, diciendo que no se le permita continuar a Odebrecht, Así que es. no se le permita seguir a Odebrecht. Alexis Mera es el autor de una medida cautelar que hasta la fecha de hoy ha impedido que Odebrecht cobre al Ecuador $104 millones. Ujú.
Pero esta administración, el procurador, que es el que nos acusa particularmente a nombre del Estado, y la fiscal, que es la que investigó, están sentados con Odebrecht, mientras además, con amenazas casi extorsivas, diciendo que si no le devuelven la plata va a tener que rever las cooperaciones eficaces, ya estaba demandándole al país por 180 millones de dólares. Ya. Eso es lo que está pasando mientras a la ciudadanía nos tienen preocupados de los procesos penales. Pero, Francisco, quería hablar sobre cómo decantó esa audiencia preparatoria de juicio, porque, como dije, si bien es cierto, María Augusta Enríquez creo que no tenía nada que ver, aquí se da un hecho bastante sui generis, porque la Fiscalía acusó a esas personas. Es la jueza la que decide sobreseer. ¿Y a quiénes sobresee la jueza Camacho? A María Augusta Enríquez, no me voy a referir a ella, pero los otros dos sobreseídos son dos empresarios. Kai Rungo, representante de Sinohydro, y el señor Verdú, representante de la compañía Verdú. Sinohydro, no sé si a la ciudadanía le suena el nombre, pero Kai Rungo es el gran amigo de Conto Patiño, el padrino de INA. Ahí, de lo que yo pude apreciar del proceso, Kai Rungo no es señalado porque él no es gerente de Sinohydro cuando se producen todos estos hechos y no se lo puede acusar. Pero hay algo más, él fue embajador de China en el Ecuador y tiene una protección especial en su caso bajo las definiciones de la Comisión de Viena. Jurídicamente podemos estar de acuerdo en el sobreseimiento, pero la fiscal le acusó. ¿Sí? No debía acusarle. No debía acusarle, como no debía acusarle con esos fundamentos a muchísimos de los procesados. A los 22. O en su defecto, la jueza, con esa misma lógica de análisis, debía haber verificado las mismas circunstancias para el resto de personas. Claro, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Rafael Correa no tiene un solo documento firmado en este proceso. Ni una sola decisión. Ningún contrato era otorgado por la Presidencia de la República. Si no hay contratos, que es el nexo causal entre el que recibe y el que da, ¿cómo puede haber cohecho de parte de Rafael Correa? No hay. No hay. Ni siquiera el mismo Jorge Glass. Por ejemplo, hablan del contrato de Coca-Codo. ¿De qué fecha a qué fecha la fiscal muy interesadamente le puso límites al proceso? 2012, 2016. Firma de Coca-Codo, 2009. ¿Y entonces por qué está Jorge Glass? Jorge Glass está como vicepresidente desde el 2012 o como ministro de sectores estratégicos en el 2008. Ni las fechas, Francisco, ni las fechas. Y no solamente con Sinohydro. A lo que yo voy es a que la fiscalía a todos ellos acusó. Luego la jueza sobresee haciendo el ejercicio que debió haber hecho prácticamente para todos, excepto Pamela Martínez y Laura Terán, que son cooperadores de la fiscalía. ¿Por qué la acusación de cohecho contra Rafael Correa? ¿Qué implicaciones jurídicas tiene? Ustedes tratan de señalar siempre porque el delito es perseguible aún en ausencia. Doctor Fausto Jardín Terán. No solo eso, es perseguible en ausencia y además es uno de aquellos delitos que la Constitución establece que generan prohibición permanente para participar en etapas y procesos electorales. Es decir, lo que quieren es proscribir la participación democrática de Rafael Correa a través de una sentencia. Ya. En eso descansa además todo el argumentario sobre la celeridad y el apuro que tiene el gobierno. Se ha visto a sus voceros, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, el mismo Moreno, hablando de que para noviembre va a estar sentenciado de forma ejecutoriada Correa. ¿Eso no es posible? Eso a mi criterio no es posible. En un proceso donde hay más de 120 testigos, tenemos una idea siquiera básica de cuánto va a durar esa audiencia, 60, 70 días quizá. Somos 22 procesados que vamos a tener réplica y contrainterrogatorios con 120 testigos y 70 peritajes. Esa audiencia va a durar siglos. Dentro de lo que manda y dispone el Código Orgánico Integral Penal, hay delitos que son sumamente difíciles de probar. Sumamente. El cohecho es uno de ellos. Así es. Más aún, si te tienes que circunscribir a lo que decía el Código Antiguo. Porque con ese código que era el vigente a la época, es con el que la Fiscalía va a tener que probar. Es decir, no con el actual COIP. No. ¿Por qué? Porque se cometieron presuntos delitos entre el 2012 y 2016. Sí. ¿No estaba vigente el COIP en ese momento? El COIP entra en vigencia a finales del 2014,
pero la acusación es desde cuando se comete la infracción. Claro. Y eso es 2012, cuando no había COIP. El COIP sirve. ¿Qué implica eso? ¿Y qué dificultades genera eso en el proceso probatorio? En el desarrollo de la dogmática penal, innegablemente, a pesar de que el Ecuador sigue siendo un país muy atrasado en estos conceptos modernos de derecho penal, siempre se va viendo la ampliación por el riesgo jurídicamente desaprobado de ciertas actitudes, actividades, conductas, que se va ampliando pequeños esquemas en cada tipo penal. El cohecho actual, no voy a decir el de Ecuador, no le voy a dar haciendo el deber a la Fiscalía, pero el derecho actual en España, por ejemplo, establece modalidades de cohecho que sí abarcan figuras que nosotros ni siquiera las hemos estudiado aún. El cohecho a través de terceros y cosas así novedosas, difíciles de entender para muchos de nosotros, pero que lo que buscan es proteger el erario público, que lo que buscan es proteger la eficiencia de la administración, pero nosotros estamos circunscritos al código anterior. En el código anterior la figura es muy restrictiva, muy restrictiva. Dice el funcionario público clarito, funcionario público, por lo tanto tiene que ser funcionario público, que dentro de sus competencias recibe una dádiva a cambio de hacer algo o dejar de hacer algo. Entonces, ahí está el tema de las competencias. Correa suscribía contratos. No. Correa otorgaba proyectos. No. Correa no podía cometer cohecho con los empresarios. Veamos desde la otra perspectiva. Lo que aquí existiría no serían actos de cohecho cuando los empresarios dan para la campaña electoral de Alianza País, sino infracciones electorales. Podrían haber existido, pero el CNE se pronunció hace pocos días y yo voy a solicitar la inclusión de esa resolución como prueba nueva, diciendo que no pasan de ser rumores. Con 3 de 5 votos, el CNE acaba de decir que Arroz Verde son rumores. Pero aparecen personajes, proveedores, artistas, propietarios de infraestructura para el montaje de espectáculos y demás, cobrando facturas en nombre de Alianza País y los servicios prestados a Alianza País a estos distintos empresarios. ¿No contribuye eso al cohecho? ¿No es eso una prueba al cohecho? De ninguna manera. ¿Por qué? Tal como tú acabas de establecer, eventualmente eso, si el CNE hubiese investigado y le hubiese pedido al TCE que se pronuncie sobre la irregularidad, podría terminar con una investigación penal de otras calidades y de otro tipo. No es cohecho, no puede ser cohecho, porque el cohecho tiene que estar determinado por el beneficio ilegal y no existe una sola evidencia de incremento patrimonial no justificado de ninguno de los funcionarios. A excepción del fraude, las infracciones electorales no se convierten en penales. Así es. A excepción del fraude. El fraude Así sí y el atentado en contra del proceso electoral, pero Así los es. demás no. Ya. Rafael Correa enfrenta entonces esta acusación de cohecho y él está en ausencia. ¿Cuánto le afecta a él políticamente? ¿Cuánto le afecta en sus derechos electorales el que esté tramitándose este juicio? Y si puede ser sentenciado en ausencia a noviembre, como lo ha ofrecido la señora ministra María Paula Romo. Si la justicia actúa dentro del timing político de la ministra Romo, del presidente Moreno, de la misma fiscal, efectivamente eso impediría que Rafael Correa sea candidato. Desde el tiempo señalado. Efectivamente, necesitan la sentencia ejecutorial, es decir, tendría que terminarse con una sentencia de casación que se transforme en cosa juzgada. Ya. Si es que no se da esa sentencia, hasta tanto, ¿Correa conserva sus derechos electorales? Absolutamente todos. Sin olvidarnos de una cosa. Explícate mejor. La norma es específica, la pérdida de derechos políticos se da con sentencia ejecutoriada. A ver, y vuelvo de nuevo. Explícate sentencia ejecutoriada. ¿Qué es la sentencia ejecutoriada? Los procesos penales tienen distintas instancias y distintas particularidades. Después de la audiencia de juicio, ese tribunal va a dictar una sentencia. La sentencia es el establecimiento o de la responsabilidad de la persona o la validación de su condición de inocencia. Después de eso, todo proceso penal tiene la etapa de impugnación, que como primer paso tiene la de apelación.
En la apelación también se puede solicitar la nulidad. Es decir, después de que termine esta audiencia de juicio y tengamos una sentencia, no se olviden que son más de 140,000 páginas entre ida y vuelta, son 730 cuerpos procesales, es un proceso muy voluminoso el que van a tener los jueces que analizar. Como dijiste, son más de 120 testigos, son 60 peritajes, es una audiencia que va a durar muchísimo tiempo. Después de eso tendrán una apelación. En la apelación, cada una de las defensas tendrá que establecer sus argumentos, sus alegatos a esa sentencia anterior, en caso de ser condenatoria, y después de eso, inclusive después de que exista una decisión en la apelación en la que eventualmente ratifiquen lo establecido por el Tribunal Penal, uno puede de esa sentencia solicitar la casación. La casación es un tema muy sui generis, es un tema muy específico, muy técnico, en donde uno lo que le hace es cargos a la sentencia. Le atribuye alegaciones de ilegitimidad, de no haber... pero no es un proceso que afecta al cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Al cumplimiento no, pero sin que la casación se haya resuelto, la sentencia no está ejecutoriada. Ese es el punto. Y después hay otra instancia más finalmente, que sería ante la Corte Constitucional. Eventualmente la acción extraordinaria de protección es una opción, sin embargo, la ejecutoriedad de la sentencia no depende de la acción extraordinaria de protección, porque la acción extraordinaria de protección no es suspensiva. Claro, y además las sentencias ya en definitiva son de cumplimiento inmediato. Exactamente. Me quedan dos preguntas. La Hágalas. primera, después de todas las que te preguntaba, imagínate vos. La primera, yo creo que o sea, ya esto es lo máximo a lo que podía acusársele a Rafael Correa. definitivamente, yo creo que esta es la apuesta final de un gobierno que lo que busca es proscribir la participación democrática de Correa. Yo quería hacerte una puntualización porque yo creo que esto es necesario que la ciudadanía sepa. La fiscal no apeló la decisión de la jueza. Creo que debe ser la primera decisión de sobreseimiento que la fiscalía no apela. Respecto al sobreseimiento de esas de dos Sinohidro, personas. Verdú y la señora Enríquez. ¿Y sabes por qué es esto también? Para no perder tiempo. El factor tiempo. El factor tiempo, que es el que más les interesa. ¿Por qué no investigan la fiscal los casos añadidos? Y voy a uno concretamente. El informe Lucas Majano. El informe Lucas Majano consiste en una investigación de la propia Lafuente que va al 2017. ¿Quién está involucrado en el 2017? En la campaña electoral sería el actual presidente Lenín Moreno. ¿Debe procesarse el caso Lucas Majano a continuación de lo que se ha procesado hasta este momento? Yo no entendería por qué tendría que ser a continuación. Si es que iban a generar una investigación relacionada con los aportes supuestamente ilegales de campañas electorales, primero que creo que un requisito que deberíamos todos solicitar para darle algún tipo de validez a esto es que no tenga límite de tiempo, Y segundo, creo que debería ser a todos los partidos políticos, y no solo a uno con dedicatoria. Claro, si abres el caso Alianza País, si abres el caso Arroz Verde, abre todos. ¿Por qué le pones límite de tiempo hasta cuando inicie el nuevo gobierno y por qué le pones límite de investigado a un solo partido? ¿Por qué? Porque destaparía todo un proceso de corrupción de los partidos políticos. O porque eso implicaría que la fiscal tenga las horas contadas. O porque eso implicaría que la fiscal tenga las horas contadas. Encuentro TV. Comunicación alternativa.